olvide. Y a partir de este momento está grabando, por favor no se olviden de registrar la asistencia. Vamos a continuar con la clase de hoy. Ya hemos hecho la sesión de exposiciones. Vamos a continuar viendo lo que era la oferta agregada, su determinante. Ver un poco, aprender lo que es la oferta agregada en el corto y largo plazo. Vamos a conocer un poquito de eso. De ahí también vamos a continuar viendo lo que es los equilibrios y, en fin, los contenidos que están pendientes para culminar con el contenido del sílabo. Entonces vamos a empezar viendo el concepto de lo que es oferta agregada. Vamos a continuar viendo el concepto de lo que es oferta agregada. Entonces, oferta agregada describe para cada nivel de precios dados el monto de producción que las empresas están dispuestas a ofrecer. Eso ya es una pequeña definición que ya nosotros habíamos conversado anteriormente. La oferta analiza lo que se va a producir. Esta curva también describe los mecanismos de ajustes que se dan en la economía respecto a los precios. Recuerden que cuando ustedes estudiaban microeconomía, analizaban la definición del precio con respecto a las cantidades y hacían el estudio de la oferta y tenían que era una pendiente creciente. Aquí la oferta agregada, recuerden que estamos trabajando en términos macroeconómicos, analizan, además de los precios y las cantidades demandadas, las cantidades ofrecidas, analizan algunos componentes adicionales, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Tenemos que en el corto plazo, la curva de demanda va a ser horizontal. Por otro lado, en el largo plazo, la curva va a ser vertical. Entonces, eso son conceptos que se dan en función de que se analizan con otras variables, como son los niveles de producción relacionados con los salarios. A largo plazo se mantiene que los salarios son constantes o varían en función de que estos conceptos, es que va a depender la forma funcional de la oferta. Pero estos conceptos ya los vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. En el mediano plazo, que es lo más común, lo que normalmente ustedes han venido aprendiendo en definiciones anteriores, la pendiente va a ser positiva. Esto se debe principalmente a que las empresas van a estar dispuestas a producir más bienes para la venta cuando ven que el precio se está incrementando. Eso es una relación lógica y directa que cualquiera ve. Si ustedes están realizando algún tipo de actividad, algún tipo de emprendimiento, están en algún negocio y ven que los precios, ustedes, sus productos están ganando bastante, ¿qué es lo que van a hacer? Van a verse motivados a producir más para vender más y obviamente ganar más recursos, ¿no? Entonces, esto es lo que indica la función de la oferta. Mientras mayor sea la oferta, la ganancia, mayor va a ser el incentivo a producir. Entonces, estos son los conceptos que un poco estudiamos respecto a la oferta agregada. De ahí tenemos también que las empresas eligen el nivel de producción que les permite maximizar sus utilidades. Eso ya nosotros lo habíamos aprendido en microeconomía, de que cuando calculábamos el punto de equilibrio, no sé si ustedes aprendieron a trabajar con el equilibrio bajo la metodología de Lagrange. ¿Vieron eso? ¿Hasta dónde vieron en microeconomía? No. Elasticidades. ¿Hasta dónde vieron en microeconomía? Elasticidades. ¿Me escuchan? ¿Hasta dónde vieron en microeconomía? Elasticidades, mister. Es que tenía el audio desactivado, no me he dado cuenta, disculpen. ¿Vieron hasta elasticidades?
Sí. Y vieron ustedes los que son obtención de los equilibrios de mercado bajo el método de Lagrange. ¿Vieron eso? ¿Alcanzaron a ver esa parte? No. ¿No vieron eso? O sea, calculábamos sí el equilibrio, pero no bajo ese método. Lo hacían simplemente, igualaban oferta con la demanda y despejaban matemáticamente de una manera sencilla, ¿no? Sí. Así lo hacían, ¿no? Ya, de ahí no hacían sistemas de ecuaciones donde analizaban primero la producción de un bien, la producción de otro bien, después medían los equilibrios, hacían en metodología de Lagrange. Eso no han visto, ¿no? Eso no han visto. Ya, eso quería saber para dar las clases en función de lo que ustedes han visto. De repente yo pienso que lo han visto y quizás les estoy dando definiciones que todavía no conocen y no me van a entender. Entonces, un poquito por eso es que les hago la consulta. Bueno, de todas maneras, es bueno que sepan de que cuando en microeconomía ustedes aprendieron de que existe por un lado las empresas que se dedican a ofertar. ¿Qué ofertan? Bienes y servicios. Y está el otro, y del otro lado está el consumidor. El consumidor lo que hace es compra un bien o compra otro bien. Entonces el consumidor tiene las elecciones entre el bien A o el bien B. Dice, bueno, yo voy a comprar tanto de A, tanto de B, y en función a mi frontera de posibilidades de producción. Entonces esto está determinado por las decisiones de un bien con el otro y el nivel de ingreso. Eso se llama la recta presupuestaria, que más que seguro ustedes las deben haber visto. Eso es por un lado. De ahí la restricción era las condiciones que van a comprar de un bien o de otro, y luego se hace un sistema de ecuaciones general que se resuelve por la metodología, comúnmente se llama el método Lagrange. Existen otras metodologías, pero esa metodología lo que hace es obtener cuáles son las decisiones óptimas que el consumidor va a utilizar para consumir. Entonces, en función de eso se hacen algunos estudios. Pero bueno, si no lo han visto, no se asusten. Igual, eso ya lo han de ver quizás en microeconomía intermedia, y creo que ustedes ven hasta en microeconomía avanzada. Ahí lo más probable es que han de ver esas definiciones. Pero para macroeconomía, como acá también es macroeconomía intermedia, se ven estos conceptos de manera muy general. Conforme van subiendo de nivel, se va aumentando el grado de tecnificación en los conceptos. De momento, lo que debemos saber que para la oferta, cuando estamos hablando de oferta agregada, no solamente se analiza los factores productivos y el precio, que históricamente ustedes analizaban. Bueno, en la oferta está el precio de un bien y las cantidades que puedo consumir ese bien. Dentro de la oferta agregada se van a analizar lo que la empresa va a producir. Y la empresa o los oferentes siempre van a producir su nivel óptimo o aquel nivel que les permita generar la mayor ganancia posible. Entonces, siempre toda empresa lo que busca es maximizar sus utilidades. Eso, todo el que se pone en negocio busca eso, ganar lo más que pueda. Ese es el pensamiento capitalista, ganar lo que más se pueda o lo que más se dé lugar. Y obviamente, las empresas tienen en cuenta el precio del bien o del producto que se va a comercializar, tienen en cuenta los costos de los insumos que le permite obtener ese bien, el acervo del capital. ¿Qué es el acervo del capital? Son todos los bienes que les permite generar el servicio. Por ejemplo, si alguien se pone en un puesto de hamburguesas, el acervo del capital vendría a ser que la silla, que el local, que qué sé yo, de repente el aire acondicionado. Ese es el acervo del capital. Y la tecnología vendría a ser todos los insumos que te permiten elaborar la hamburguesa. De repente unos dicen, no, yo lo voy a hacer a carbón, y tienen una tablita con carbón. De repente otro tiene un equipo sofistificado que utiliza gas y simula el consumo del carbón, no sé. Entonces, una cosa es el acervo del capital y otra cosa es la tecnología. La tecnología, recuerden, que es el equivalente a cómo se hacen las cosas. Esa es la tecnología. Una tecnología puede ser muy rudimentaria, es decir, la hacen a mano, sin mayores usos de herramientas, o puede ser una tecnología muy avanzada, muy sofisticada, en el cual todo se maneja de manera digital, por ejemplo. Entonces, de repente ustedes van a comprar las hamburguesas en la carreta que queda en la universidad, ustedes ven que la hacen de manera artesanal. O en cambio, si se van, qué sé yo, a un lugar
Burger King, o McDonald's, o una de esas cadenas grandes, ustedes ven que cocinan las hamburguesas ya utilizando sistemas de producción en serie. Entonces, tienen un nivel de tecnología, inclusive los implementos de cocina son mucho más avanzados. Entonces, eso viene a ser la tecnología. Y el acervo de capital, como les indicaba, es toda aquella infraestructura que permite ofrecer el servicio para el cual se está preparando el producto. Entonces, teniendo claro estas definiciones, continuamos. Recuerden que cuando estamos hablando de ofertas, las ofertas, por un lado, ¿quiénes ofrecen servicios? Ofrecen servicios las empresas, ¿no? Ofrecen venta de bienes y venta de servicios. Pueden ser servicios de producción o simplemente el producto como tal. Entonces, pero también tenemos que las familias realizan sistemas de producción, sistemas que intervienen en los procesos productivos. ¿Y cómo lo hacen? Simplemente porque ellos ofrecen su capacidad de trabajo. Entonces, esta variable se analiza también dentro de la oferta agregada, ya que las familias dicen, bueno, ¿quiénes son las familias? Acuérdense que las familias son todo el conjunto de personas que conforman la sociedad. Entonces, las familias dicen, si en un hogar hay 5 integrantes, los 5 integrantes van a trabajar y dicen, yo voy a trabajar en determinada situación. Entonces, están dispuestos a trabajar por una paga. Por ejemplo, la hora de un albañil podría decir que está alrededor de los $20 el día de trabajo. El día de trabajo de un oficial, que es el que acompaña al albañil, está alrededor de los $15. Entonces, un día de trabajo de un servicio de albañilería está bordeando los $35. En cambio, si va el ingeniero civil, él por estar una hora viendo, viendo de que el albañil está haciendo bien su trabajo y todo esté bien estructurado, de repente cobra por esa hora de trabajo, está cobrando $500. Entonces, eso influye mucho en la forma de la toma de decisiones al momento de ofertar un trabajo. Entonces, las familias toman decisiones de oferta al determinar cuánto trabajo ofrecerán basándose en los niveles de salarios reales. ¿Y qué consiste esto de salarios reales? Ya hemos conversado un poquito acerca de ello. No es lo mismo decir que el sueldo básico en Colombia es de 300 pesos y el sueldo básico en Ecuador es $300. Pregunto, ¿quién tendrá mejor sueldo? ¿El colombiano o el ecuatoriano? El ecuatoriano. El ¿Por qué? ecuatoriano, ¿Por por qué? la moneda. Por la moneda, ¿no? ¿Qué sucede con el peso? Está desvaluado. Hagamos de cuenta de que en este momento el Ecuador está en dólares, ¿no? Colombia tiene una paridad cambiaria de 1 a 1, es decir, $1 igual un peso colombiano, esa paridad. Y ambos tienen el mismo sueldo. Aparentemente están ganando lo mismo, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede si mañana más tarde el gobierno colombiano, por ganar competitividad, hace una devaluación monetaria del 50% de su moneda? ¿Cuánto será el salario nominal de los colombianos? La mitad del nuestro. No, el salario nominal va a ser 300 pesos. ¿Y cuál será el salario real? Ahí sí sería la mitad, que sería $150. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un salario nominal y un salario real. Los salarios reales toman en consideración los ajustes relacionados por la inflación, las devaluaciones y las depreciaciones, es decir, toman en cuenta el efecto cambiario. En cambio, los salarios nominales es simplemente el salario que se dicta en función a la moneda o al lugar de procedencia de cada análisis. Entonces, por eso es que se menciona que las familias toman decisiones de ofertas al determinar cuánto trabajo ofrecerán basándose en salarios reales. ¿Qué sucede si nosotros tuviésemos moneda propia? Por ejemplo, tuviésemos el sucre. Yo no sé si algunos de ustedes pudieron hacer transacciones en sucre. Ustedes tienen en promedio 22 años.
Si tienen 22 años y la moneda es fiel desde el año 2000, ya son 15 años, lo más probable es que cuando estábamos en Sucre, ustedes tenían 5 o 6 años, no tenían mucho uso de razón y conciencia de la moneda, no se acuerdan en realidad de los efectos que vivíamos con la moneda, lo que era tener 100 sucres, yo sí me acuerdo tener 100 sucres, en el mes de enero no era lo mismo que tener 100 sucres en el mes de junio, porque en el mes de enero con los 100 sucres tú podías comprarte algunas cosas. Después de 6 meses, con los 100 sucres tú podías comprarte la mitad de las cosas. Y yo me acuerdo tanto que en aquella época, los salarios, por decir, una persona que trabajaba para el servicio público de X profesión, ganaba 1.000.000 de sucres. Entonces, ese 1.000.000 de sucres dice, wow, suena bastante. Pero ¿qué sucede? De que habían constantes devaluaciones, constantes salidas de recursos, constantes pérdidas de depreciaciones de la moneda para ganar competitividad, en fin, y hacía de que ese 1.000.000 de sucres se vuelva nada, y no les alcanzaba a los que percibían ese sueldo para cubrir con sus ingresos. Entonces, ¿a qué recurrían? A hacer paro, a hacer huelgas. Entonces, ahí venía y el gobierno inyectaba dinero, emitía dinero de manera inorgánica y se generaba una bolita que iba creciendo como nieve, como copo de nieve que caía en pendiente y no se pudo contener y atravesamos por una crisis financiera en el año 99 que le costó al país perder la soberanía monetaria. Y, y tenemos nosotros una moneda en la cual hay el sello de, que no tiene nada que ver con la historia ecuatoriana, y además de eso está en un idioma que no es el nuestro. Entonces, pero todo el mundo sabe que es el dólar, y como sabe de número, sabe el valor monetario que tiene esa moneda. Y la ventaja es que ustedes pueden ver todo a nivel real. Ustedes cuando compran, si ustedes, por ejemplo, compran, no sé de ustedes cuánto habrán viajado al exterior, pero si ustedes compran aquí, qué sé yo, un par de zapatos, el par de zapatos aquí les cuesta, voy a poner un precio al azar, porque entonces les cuesta $25 un buen par de zapatos. Digamos, no sé, estoy perdido en los precios. Se van al Perú, adentro del territorio peruano, y compran un calzado elaborado en Perú, y van a decir, oye, este zapato está más barato. Y lo encuentran de repente allá en $12. Y está baratísimo, dice, y les da la sensación de que tienen más plata. No es que tienen más plata o menos plata, sino es que ustedes tienen ingresos a niveles reales, y manejan los precios a niveles reales, en contraste al mercado interno, cuando ustedes viajan al exterior, que como tienen otro tipo de monedas, ellos manejan con precios a niveles nominales, y muchas veces los precios nominales, cuando hay efectos de devaluaciones de monedas, hasta ajustarse a los precios reales, pasan por un periodo de transición. Bueno, esos son temas que van a ir estudiando ustedes un poquito más adelante. Me desvío un poquito del tema, no importa, les he dado un poquito de historia económica. Bueno, entonces continuamos. Las familias toman decisiones de oferta al determinar cuánto trabajo ofrecerán basándose en nivel de salarios reales. Ya sabemos que los salarios reales están basados en la estructura de precios de intercambio comercial. Nosotros, al momento de no tener un esquema monetario propio, simplemente trabajamos netamente a salarios reales. Continuamos. Tenemos que la curva de oferta agregada describe la relación entre la oferta agregada. Miren lo que digo, la curva de oferta agregada. No estoy diciendo la función oferta. Cuando digo la curva de la oferta agregada, estoy refiriéndome a todo el compendio que analiza la oferta agregada, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de la curva de la oferta agregada, que ustedes aquí abajo, si lo pueden ver, eso es simplemente lo puse visualmente de esta manera para que vean cuáles son los factores que involucran a esta oferta. Esta es la representación gráfica de la oferta. Ya vamos a conversar un poquito de aquello de eso. La curva de la oferta agregada describe la relación entre la oferta agregada y el nivel de precios, dados por los productos que se van
a producir, ¿no? O sea, estoy redundando, pero es así. O sea, la oferta es simplemente qué es lo que voy a ofrecer. Como productor, ¿qué voy a brindar? Tienen por un lado las empresas, ¿qué brindan las empresas? Bienes y servicios. Por otro lado tenemos las familias que ofrecen las familias fuerza de trabajo. Entonces tenemos dos variables. Y de estas dos variables, ambas están ligadas al nivel productivo. Entonces aquí lo que se analiza es el nivel de producción que se va a buscar. Vamos a ver cómo evoluciona la producción de acuerdo a los cambios que hay en la demanda laboral, en la capital, en el acervo de capital y en la capacidad tecnológica. ¿Se acuerdan que cuando nosotros analizábamos la demanda agregada, qué incidentes? A ver, vamos a ver si se acuerdan. A ver, Shirley Castro. ¿Se encuentra Shirley? No sé. Shirley Castro. Se quedó dormida Shirley. No está Shirley. A ver, ¿quién? A ver, voy a tomar sobre esta lección. En el examen se va a tomar sobre estas últimas diapositivas, van a ver, que no me paran bola. Bueno, ¿cuáles eran? A ver, señorita. Pero diga la pregunta, mi. A ver, ¿cuáles son las condiciones que intervienen cuando se analizaba la demanda agregada? ¿Se acuerdan en la demanda agregada cuáles eran los criterios o los parámetros que se analizaban cuando estudiábamos la demanda agregada? Los precios en el mercado. ¿Eran los precios? ¿Cuál más? Eso me olvidaba. Gasto La público. variación. No, esas eran las relaciones que incidían en la oferta agregada, pero eran dos condiciones que se analizaban. Si no me equivoco, La tasa de paro. la tasa de paro. ¿Cuáles eran los rubros que se analizaban cuando estudiábamos la oferta, la demanda agregada? ¿No era la cantidad de dinero que tienen las personas y la cantidad de bienes que se producen? Por ahí va la respuesta. ¿Se acuerdan que la función de demanda agregada, de dónde nacía? Ahí tú habías dicho que es el gasto público. ¿Cuál era el otro? ¿De dónde nacía? ¿Se acuerdan? Ya se me ha olvidado. Les ha hecho mal el feriado. Se han ido a la playa, no han... Bueno. ¿Cuáles eran dos criterios? Usted había dicho, profe, ¿no? ¿Cuáles eran los criterios que se analizan en la demanda agregada? Eso ustedes como economistas deben de, o como futuros economistas deben de... La inflación. La Las inflación. combinaciones del nivel de precios y el nivel de producción. Exacto, por ahí va, sí, pero ¿se acuerdan que la función de la demanda de la demanda agregada, de qué dependía? ¿O en función de qué estaba? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la demanda agregada se la podía obtener directamente del Producto Interno Bruto? ¿Se acuerdan? Del nivel de producción. Sí. De los impuestos. ¿Qué sería el gasto y la inversión? Gasto, ¿cuál más? Inversión. ¿Cuál es el PIB? ¿A qué es igual? Gasto, inversión bruta y Consumo. 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 Y también estaba incluido, se analizaban también el factor de las exportaciones netas. Entonces, todos estos rubros se analizaban cuando se estudia la oferta agregada, la demanda agregada. Y después yo les comentaba de que ahí, en función de esto, analizábamos de manera individual el gasto, analizábamos la masa monetaria y todos los rubros que hemos estudiado. ¿Ya? Acá, para la oferta agregada, tenemos algo similar, solamente que es desde el otro punto de vista. Ya no estamos viendo desde el punto de vista de lo que se espera obtener, de lo que se desea obtener, sino ahora vamos a ver el punto de vista de lo que se puede hacer. En el anterior era lo que se puede obtener, acá es lo que se puede hacer. Entonces, la oferta, ¿quiénes son los que ofertan? Ofertan principalmente las empresas, ¿ves, no? Las empresas. ¿Y qué es lo que van a ofertar las empresas? Las empresas van a ofertar producción. Acuérdense que de la producción viene la demanda y dice, bueno, yo voy a consumir tanto de lo que tú produces y de ahí nace el PIB.
Eso habíamos estudiado en en las clases anteriores, perdón. Ahora estamos analizando es la parte de la oferta. ¿Qué va a producir? Y para producir, ¿qué es lo que tienen en cuenta? Tienen en cuenta, por un lado, los salarios que se va a pagar. Porque si tú vas a contratar personal, tú tienes que ver cuánto le vas a pagar a tu personal. Y si lo que vas a ganar en ventas te cubre para pagarle el sueldo a las personas. Tienes que ver también qué necesitas para poder producir. Si tus ventas, por ejemplo, si tú tienes un ingreso bajo, tú no te vas a poner un enorme local con enorme infraestructura, donde vas a tener que pagar un arriendo enorme, y vas a tener costos de mantenimiento enormes, y tu nivel de ingresos es un flujo muy limitado, entonces vas a terminar quebrando. Entonces tú tienes que analizar esos rubros. Lo mismo, tú no te vas a poner a hacer pan, si tú, por ejemplo, tienes una demanda fija de 100 personas, tú no te vas a poner a vender 10.000 panes, porque simplemente te vas a quedar con un stock y no vas a tener a quién vender tanto pan. Y aparte de eso, tú dices, no, pues a mí me sale más barato yo mismo moldear el pan y hago los 100 panes, que estar comprando una máquina digital que me pueda hacer 10.000 panes en un día, pero la tecnología no me compensa a mi nivel de ingresos que voy a obtener por la cantidad de los bienes que estoy vendiendo. Entonces, esto es lo que se analiza cuando se estudia la oferta agregada. La relación que existe entre la oferta agregada con respecto a los niveles de precios de los productos que se van a generar, teniendo en cuenta el capital de trabajo, que es esta acá, el nivel de tecnología, que es esta T, y esta W también las ponemos porque también quienes ofertan para la generación de esta producción son los hogares. Y por eso se lo pone con la W chiquita, porque esto es la oferta laboral disponible. Entonces, de todos estos conjuntos es que nace la función de la oferta. Esto después se lo analiza, la función de la oferta agregada con la demanda agregada, y se ve un montón de efectos que se derivan a través de esto. Pero aquí lo vamos a ver de manera introductoria. Ya cuando vean macroeconomía intermedia lo van a ver a mayor detalle. No lo vamos a ver tampoco matemáticamente, una porque ya estamos a 2 sesiones de clases. O sea, ya prácticamente estamos por terminando el contenido de la malla curricular, y ya ver la parte matemática no está dentro de estos tópicos, al menos por ahora. Entonces continuamos. Aquí ustedes pueden observar que hay una relación. Ustedes deben preguntar, ¿qué es ese QS? El QS significa que es las cantidades ofertadas, ¿sí? Esto significa cantidades ofertadas, que es una condición o una forma funcional. Por eso se pone la QS, entre paréntesis, una forma funcional que va a depender de los salarios, mientras que los salarios sean lo más bajo posible. Si los salarios son bajos, el nivel de capital es alto. ¿Qué significa que el nivel de capital es alto? Significa que nosotros podemos comprar, si estamos en el puesto de hamburguesas, podemos contratar 10 personas y le estamos pagando, qué sé yo, a $50 cada uno, cuando normalmente el salario es de 200, podemos conseguir sillas y mesas que son casi que regaladas. Entonces, métele las sillas que puedas, porque las sillas son casi que regaladas. Y la tecnología, tenemos una tecnología que también está totalmente subsidiada, entonces échale toda la tecnología y brinda el mejor servicio. Entonces, mientras estas condiciones se manejen bajo este bosquejo, lo que va a haber es una mayor oferta agregada. En cambio, cuando tenemos que algunos de estos efectos se maneja de manera contraria, es decir, mientras más altos sean los salarios, la oferta de producción va a disminuir, obviamente, porque tú vas a decir, bueno, si yo voy a producir una unidad más para ganar tantos dólares adicionales,
tienes que considerar tus costos fijos, y dentro de estos costos fijos tú tienes que analizar la estructura salarial. Entonces, ¿cuánto me cuesta, o sea, cuánto gano por ingresar una persona más a laborar en ventas? Entonces ahí es donde dicen, bueno, vienen las estructuras de mercado y otros efectos que ustedes lo van a aprender posteriormente. Esto es a manera de un efecto, un resumen, por decirlo así, de lo que es el componente de la oferta agregada o la representación simbólica de lo que se analiza o lo que se estudia cuando conversamos acerca de la oferta agregada. Tenemos, para este caso, que el capital, representado por la letra K, tecnología, la letra T, son fijos. Pero esto se da cuando estamos hablando en el corto plazo. ¿Qué se entiende por corto plazo? Corto plazo es algo que se analiza, normalmente se lo ve al periodo de un año. Inclusive cuando estamos hablando en términos macroeconómicos, el corto plazo está medido por un año calendario. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ese es el año calendario. Entonces, de ahí en función de eso se hacen las planificaciones del presupuesto general del Estado. Entonces, y se entiende que corto plazo es todo lo que esté dentro de ese periodo del año calendario. Hay la definición económica en el cual se especifica que el corto plazo está en función de la capacidad tecnológica que tenga el negocio. Por ejemplo, puede ser para una empresa pequeña que se dedica a vender hamburguesas, en la carretilla que tomamos el ejemplo de la carretilla del señor que vende hamburguesas en la universidad, el corto plazo para él puede ser, qué sé yo, 3 meses, 4 meses. En cambio, si estamos hablando por una empresa que se dedica a trabajar maquinaria pesada, el corto plazo para ellos puede ser 10 años. Entonces, es un poco diferente el análisis económico. Esto siempre se debe tener en cuenta cuando se van a hacer los análisis económicos, ¿no? De qué estado estamos hablando o de qué situación hacemos referencia al momento de hablar en los tiempos, ¿no? No es lo mismo hablar para una empresa privada en el corto plazo con una estructura que depende de su capacidad tecnológica, o que hablar para el gobierno, ¿no? Entonces, pero vamos a generalizarlo como que el corto plazo es todo aquello que es inferior a un año. Entonces, el capital K, la tecnología T, son fijos, por lo que su atención se va a concentrar principalmente en el nivel de producción que se desea realizar, es decir, de los salarios. Porque si nosotros vamos a querer producir más, vamos a tener que contratar más personas. Entonces, y vamos a contratar de personas hasta el punto en el cual nosotros nos genere ganancias. Porque no vamos si nosotros necesitamos para producir 20 unidades, necesitamos 5 personas, entonces lo que vamos a contratar son solamente las 5 personas. Ya no vamos a contratar una sexta persona porque esa sexta persona nos va a comer la utilidad. Así de simple. Entonces, en función de eso está estructurada esta función. Continuamos. Las empresas, por este lado, van a desear ofrecer más productos cuando el salario real sea bajo, eso ya hemos comentado un poquito, y mientras mayores sean los acervos de capital y el nivel de tecnología, ¿no? Eso es lo que les comentaba acá. Mientras más bajo sea el W representa la masa salarial, mientras más bajo sea la masa salarial, y los acervos de capital, acuérdense que cuando hablamos de acervos de capital nos referimos a todo lo que permite ofrecer el servicio como tal, y la tecnología es la forma como se hacen las cosas para generar el servicio. Entonces, cuando estos parámetros son constantes, lo que nos concentramos es ver en la capacidad salarial. Por ejemplo, si ustedes tienen su local, si ustedes tienen algún restaurante, ya tienen el local, tienen la cocina, tienen los implementos de cocina, tienen la máquina para registradora, o sea, tienen todo entonces ustedes dicen, bueno, y tengo una capacidad para 10 mesas, y cada mesa tiene 4 sillas, entonces ya tengo mi capacidad instalada, 40 clientes, que es el tope. Bueno, ¿cuántas personas voy a contratar?
dirían, bueno, yo necesito de cajón una cajera, necesito un mesero, necesito un cocinero, con 3 personas empiezo. Pero de repente no hay muchos clientes, dices, ¿para qué va a tener 3? Con uno suficiente que me ayude y yo controlo. Entonces, en función de las ventas, vos dices, no, tienes bastante flujo de personas, y dice 3, es imposible, yo no puedo atender con 3 personas, yo necesito mínimo 6 personas, qué sé yo. Entonces, en función de qué va a estar, obviamente del nivel de ventas que se tenga, que está dado al nivel de producción. Esto es lo que se analiza dentro de la oferta agregada. ¿Hasta allí alguna pregunta? Hemos un poco conversado acerca de lo que es la oferta como tal. Vamos a hacer el receso, nos conectamos inmediatamente y seguimos viendo con otra parte, porque si no nos vamos a quedar en 2 minutos, quedamos cortos y no podemos seguir con la explicación. Entonces nos desconectamos y nos conectamos inmediatamente, ¿ya? Para continuar con la siguiente sesión. Ya. Sí registraron todas las asistencias, ¿no? Sí, no. Sí, mister. Sí, yo sí. Bueno, ya está, sí estaba grabando. Entonces, quedamos así. Cerramos la sesión y nos volvemos a conectar.